Bien, gracias por el contacto que establecemos a esta hora, 11:51 de la mañana, hora local de Venezuela. Nos encontramos en la sede de la Federación Médica Venezolana, en donde vamos a escuchar parte de las declaraciones que ofrecerá el presidente de esta federación, el doctor Douglas León Natera, en relación a la situación que vive actualmente el gremio de salud frente a la COVID-19. Ayer la ONG Médicos Unidos reportaba, según los datos que llevan, que al menos 187 integrantes del sector salud han fallecido a causa de la nueva coronavirus. Vamos a escuchar parte de las declaraciones entonces del doctor Douglas León Natera. Federación Médica Venezolana, una única institución en Venezuela con actividad gremial nacional. Nos trae en este momento la gran mortandad de los médicos y el equipo de salud que vemos no solamente en los hospitales, clínicas, sino también en sus casas. En los hospitales sin medicamentos y sin implementos para protegernos. El gobierno, que es el empleador fundamental de nosotros en los hospitales, no hace nada para proteger a sus trabajadores, en este caso los médicos. Entre domingo y lunes, 9 médicos muertos. 9. Ayer 2. Hoy 1 en el Hospital Universitario de los Andes. Realmente es una mortandad de médicos y con lo que podemos nos cuidamos. Pero el Ejecutivo, el órgano rector de la salud, el empleador, no protege a sus médicos. Incluso el CIPC con sus médicos forenses. Anteayer falleció el médico forense de Santa Bárbara de Barinas, el doctor Lisandro, y lo hospitalizaron en el hospital de Barinas y no le llevaron medicamentos. Lo dejaron a la deriva, a la buena de Dios, allí en el hospital. Ni siquiera le bajaron un equipo para respiración mecánica. Y estando en el hospital, muere de mengua. 110 médicos fallecidos desde el 12 de julio para acá. Realmente son cifras astronómicas. Y en los últimos 3 días, 13 médicos, una enfermera. ¿Qué hace entonces el gobierno nacional para proteger a sus trabajadores, a sus médicos? No hace nada. Yo creo que estamos ante un crimen de lesa humanidad de este gobierno en contra de los médicos, en contra de los trabajadores de la salud, en contra del pueblo de Venezuela. Y allí, aprovechando que está la ONU en reunión, hacemos la denuncia desde Caracas, desde Venezuela, de el aumento de lo que se llama el crimen de lesa humanidad, en este caso en contra de los trabajadores de la salud, y la pandemia actualmente, y efectivamente, por lo que vemos en los hospitales y en las clínicas, debemos multiplicarlo por 4 o 4.5 de acuerdo a lo que dice la Academia de Ciencias. Y ya en noviembre y diciembre será por 10. La cifra es exponencial, la curva va subiendo, no hay manera que aplane. Y en este equinoccio de otoño debería estar pensando en aplanarse, pero no es así. Este virus tiene un comportamiento muy extraño, muy chino, realmente, bueno, es un virus chino, es raro, y está quizás mutando de qué manera con las diferentes patologías, a nivel de los obesos, de los cardiópatas, de los pacientes diabéticos, enfermedades sistémicas, oncológicas, etc. Realmente esto es una mortandad inmensa que tenemos en Venezuela. No hay tratamiento, no hay vacuna, lo que tenemos es prevención. Tenemos que prevenir, es lo que nos queda. Oigan bien, no hay vacuna. Y el que venga a decir que hay vacuna, le está mintiendo a Venezuela y al mundo. Ayer vi a un presidente en la ONU diciendo que tenían la vacuna. Eso es mentira. Lo ratifico
y lo estoy diciendo hoy día desde esta sede. Y por el otro lado, el salario para nuestros médicos, el equipo de salud, los jubilados. Todos estamos redondeados en $1 o quizás $2, pero el grueso de la población está en $1 mensual. Eso es pobreza extrema. Exigimos a través de estos medios y que nos oiga la ONU, que se siente quien deba sentarse con la Federación Médica Venezolana a discutir la contratación colectiva con un salario iniciando con el interno y el rural de $1.000. Eso fue lo que pedimos en la última escrito que le enviamos al ministerio, y de ahí en adelante podemos hablar incluso de bonos mientras se logra la discusión y se firma el contrato colectivo. Y terminando con el bono, ya el bono que ofreció Guaidó están recibiéndolo nuestros colegas afortunadamente. Doctor, una pregunta. En los últimos días, simplemente también ayer, corrió un video en las redes sociales en el estado Lara en el que un paciente fallece en su vehículo porque no lo atendieron, no había por qué diagnosticarle COVID-19, tampoco había por qué atenderle otras patologías, en este caso leucemia, que padecía esta persona. ¿Cuál es la situación hoy en los hospitales, en las emergencias? Cuando la persona llega a los hospitales, ¿hay capacidad para atenderlo o no la hay? Hemos dicho ya hasta la saciedad, pero no nos vamos a cansar de repetirlo, que los hospitales de Venezuela hasta diciembre tenían 3 o 4% de capacidad para resolver los problemas generales de salud, insumos, medicamentos, material médico quirúrgico, inexistente, solo en un 3 o 5%. Y eso el gobierno no hizo absolutamente nada para mejorarlo. Y se le cabalga ahora el COVID a partir de finales de febrero, el 14 de marzo, cuando declararon la cuarentena, y se olvidaron como si aquí no existiera otra patología diferente a lo que se llama COVID. Pero existen muchas igualitos, aquí no ha cambiado nada. Las mujeres siguen saliendo embarazadas y necesitan parir, necesitan su control prenatal, que no están haciendo. Los diabéticos necesitan sus medicamentos, los cardiópatas, los de insuficiencia renal, su diálisis. En fin, nada de eso se siguió ocupando el gobierno, que ya lo había abandonado, pero ahora con más razón. Se olvidaron y invadieron los hospitales con COVID. Las emergencias las transformaron todas en COVID. En lugar de tener una área especial de COVID, como pensábamos que lo iban a hacer, y seguir la rutina normal, digamos, de uso de los hospitales. Entonces vemos lo que está pasando, las mujeres pariendo en la calle, pacientes oncológicos donde no hay cómo tratarlos, no hay medicamentos tampoco en el país. Entonces, bueno, ahí el gobierno lavándose las manos como Poncio las de él. Doctor, la administración de Nicolás Maduro señaló hace una semana que estiman que para el mes de octubre y el mes de noviembre ya comiencen los planes iniciales de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le haría hoy a la ciudadanía y cuáles son los fundamentos médicos para señalar pues que no hay vacuna de este tipo? En relación a la pregunta que haces de vacuna, he visto, incluso ayer, vi a un presidente diciendo y poniendo a la orden una vacuna, que creo que es la misma que ha dicho el señor Maduro que van a poner el día que dijo que iban a poner. Le digo a Venezuela, no se les ocurra ponerse esa vacuna. Esa vacuna no está comprobada. El mismo Vladimir Putin declaró a través de su ministro de Salud de que estaban en la fase experimental. ¿Cómo es que ayer mismo sale el ministro ruso hablando de que están en fase experimental y en la tarde, grabado de 2 días atrás, pero van a decir que lo grabó directo, 2 días atrás, diciendo que ofrece la vacuna a la ONU, a las oficinas de la ONU, no al mundo. Al mundo lo que saque se lo van a vender. Entonces, a las oficinas de la ONU, esa vacuna, entonces en este caso, venezolanos
tengan cuidado, porque eso es ser conejillos de India en la práctica, en una fase que no ha terminado. ¿Qué podemos pensar de la cifra que está reconociendo o difundiendo el gobierno en este momento? Que hemos visto en los últimos días un pequeño descenso. ¿Es verdad? ¿Eso es fidedigno? ¿Es confiable? Mire, finalmente en relación a lo de la vacuna, tienen que sacarlo del tema político. Las vacunas tienen que sacarlas del tema político, porque vacuna es ciencia, y ciencia es silencio, trabajo meticuloso en el laboratorio, sin decir mucho, y cuando aparece con todas las pruebas cumplidas, es decir, aquí tenemos algo para el mundo, que sea creíble, que sea durable y que sea eficaz. No políticamente hablar y decir las cosas para que queden en el aire y la gente cree que en tal país están trabajando sobre eso. Es posible que sí, porque ellos están hablando de la tercera vacuna, no es la primera. ¿Y por qué no han dicho que las otras han fracasado? Pues que eso es otro negocio a través de los cubanos, igual que el interferón, o través de ese cubano que no son médicos a ejercer ilegalmente la medicina. Y referente a las cifras, anteayer dijeron una cifra y prácticamente decretaron que habían descendido y había comenzado la curva a bajar. No, por ayer eran 1100, yo oí, pero escribieron 1010, entonces son 1010. Es el promedio que están sacando en los últimos 15 días. Es exactamente lo que hemos dicho de la Federación Médica y lo que ha confirmado y ratificado la Academia de Ciencias Matemáticas de la Academia Venezolana. ¿Piensa usted que ese pico haya bajado relacionado a las elecciones que vienen en diciembre? Mira, las enfermedades, las epidemias, las pandemias, las infecciones, no se controlan escondiendo las cifras, no se controlan no dando la información semanal, que hace muchísimos meses que no da el Ejecutivo Nacional, no sencillamente con trabajo diario, permanente de orientación y protección, no con declaraciones pomposas, politiqueras, decir ya está bajando y bajó, no, eso no se decreta. Lo dijeron un día y ya ayer subió a más de 1000. Y hoy verán que si son serios, serán un poquito más. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ni siquiera están haciendo la prueba de PCR, porque no hay materiales. Desde 2 o quizás 3 laboratorios en Venezuela, porque tienen uno solo, pues ahora dicen que son 2 o 3. Centralizando todo, es imposible que tengamos diagnósticos todos los días. Los diagnósticos están en diferido, de un día para 14 o para 20 días. Entonces, ¿cuántos pacientes han fallecido por COVID-19 y no se ha diagnosticado porque no tenemos la ruta clínica del diagnóstico presuntivo para llegar al diagnóstico definitivo y el diagnóstico que va en el acta de defunción? Doctor Nantera, ¿cuántos médicos han fallecido hasta el día de hoy durante la pandemia? ¿Y cómo se compara esta tasa de mortalidad del personal sanitario venezolano en otros países de la región, Perú, Colombia, Brasil? Mira, la curva de los médicos va en ascenso, de los médicos fallecidos, al igual que la curva de los venezolanos. Los venezolanos comenzaron a morir la primera semana de junio. Y allí vemos cómo va la curva en ascenso hasta llegar a 570 aproximadamente, que es lo que declaró ayer la vocera del gobierno. Y los médicos comenzamos el 12 de julio, con porcentajes que se mantienen en el 20-21%, la más alta del mundo. Pero comparándola con Latinoamérica, o toda la América, todo el hemisferio, tenemos que entre médicos, enfermeras y equipos de salud estamos en el 30%. En otros países, en Estados Unidos están en el 0.1%. En Brasil, y ahí hay muertes en cantidad. Saquen las cuentas, busquen las cifras. Ya van más de 200.000 en Estados Unidos, fallecidos. Ya rayaron, son más de 200.000. Y
sector salud el 0.1%. En Brasil, otra cantidad inmensa de fallecidos, 0.17%. En Colombia, cifras parecidas. Digamos que en Bolivia, que es donde pudiéramos decir que hay mayor cantidad, después de Venezuela, están en el 2%. Nosotros estamos en el 30%. Eso es un crimen de lesa humanidad contra los médicos y contra Venezuela, eso que está pasando con el coronavirus, esa pandemia aquí en Venezuela. Bien, ahora vamos a escuchar parte de las declaraciones del doctor Rafael Arriaza, expresidente del Seguro Social. Representante de los jubilados. Pensionados, jubilados. Uno de los puntos de esta convocatoria ha sido el tema electoral, cómo enfrentar o cómo desarrollar unas elecciones frente a todo lo que ha sido la COVID-19, con lo que pudieran ser cifras ocultadas por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la realidad que se pudiera evidenciar luego del 6 de diciembre? Una cifra más exponencial, un riesgo mayor para la población y sobre todo para aquellos que viven en zonas vulnerables, que ni siquiera cuentan con el servicio de agua para cumplir con los protocolos sanitarios mínimos. Sí. Mira, definitivamente estamos ante una situación muy parecida a un holocausto, ¿no? Porque en este momento el salario mínimo es menos de $1. Un pensionado que además de que tiene que comer, tiene necesidades de salud, no puede vivir con menos de $1. Y en general cualquier persona en el mundo que gane menos de $1 está en una pobreza crítica absolutamente. Eso lo hace más vulnerable desde el punto de vista de su salud porque al estar mal alimentados, al no contar con la suficiente carga proteica y de alimentación correcta, producto de esa pobreza crítica, los hace más vulnerables a enfermarse. Aparte de que, como bien lo dijo, bien lo calculó, y en esta vez por segunda oportunidad la Academia de Ciencias Naturales y Matemáticas, para esa época la cifra, porque yo estoy convencido de que ya en este momento estamos por sobre los 4.000 casos diarios, y para aquel momento ellos calculan que la cifra va a estar entre los 10 y los 14.000 casos diarios, pudiendo ser mucho mayor inclusive la cifra, dada pues las circunstancias planteadas, ¿no? Entonces me parece a mí que en primer lugar, en las condiciones en que están los hospitales, de mala dotación, tanto de medicamentos como de material de protección para los trabajadores de la salud, sería ilógico ver cómo se estaría haciendo un gasto extraordinario para comprar máquinas electorales y para los costos relacionados con una elección en medio del peor momento de la pandemia y cuando no se invierte ni un centavo en salud, ni en prevención, ni en prueba para el diagnóstico y para estar al día de cuál es la curva de la enfermedad en Venezuela. De manera pues que me parece una atrocidad hacer una inversión de esa naturaleza en equipos electorales en vez de en material para la salud en medio de la pandemia, aparte de que llamar a votación a toda la población es condenarla al contagio, sin duda alguna. Doctor, en cuanto al tema del diagnóstico, el doctor explicaba un poco que hay escasez de material, que no hay pruebas para diagnosticar a las personas. ¿Qué tan creíble pueden ser quizás las cifras que se hablan, incluso desde la Academia de la Ciencia, cuando ni siquiera hoy se está diagnosticando efectivamente cuántas personas hay? No hay pruebas PCR, no hay pruebas rápidas, no hay ningún tipo de diagnóstico. ¿Cómo efectivamente saber que estamos por encima de los 4.000 o que podemos estar por encima de los 10.000 en el mes de diciembre cuando ni siquiera hoy se está diagnosticando ni siquiera la mitad de las personas? Sí, lo de la falta de prueba es dantesco, ¿no? Aparte de que las pruebas que habían aquí, que habían mandado los cubanos, eran de muy mala calidad, por cierto. Y eso hace que la cuenta que estén reflejando sobre los casos no sea real, no sea verídica, porque ¿cómo puede usted confirmar un caso si no tiene el mecanismo de la prueba? De manera que todos son suposiciones, y en relación a los cálculos que hace la Academia de Ciencias Naturales y Matemáticas, sí son reales, porque son en función de procesos matemáticos que pueden calcular el riesgo. De hecho, la seguridad social, los seguros, la banca,
las bolsas de valores, calculan el riesgo con esos mismos modelos matemáticos, los cuales son muy cercanos a la realidad. De manera que las cifras de esos cálculos sí son reales, pues son proyecciones matemáticas en función de la realidad poblacional del país. ¿Qué se le está diciendo hoy a los pacientes cuando llegan a los centros de salud y básicamente no se pueden atender? ¿Qué se le dice a un paciente que quizás tiene la incertidumbre de qué tan grave o no puede estar a raíz del COVID? Bueno, la conducta que estamos asumiendo nosotros los médicos responsablemente es la de todo aquel paciente que en medio de una epidemia presente cualquiera de los síntomas relacionados con el COVID, empezar a tratarlo como si fuera un COVID. Doctor, y esta falta de luz sobre cómo se está moviendo la pandemia en Venezuela, ¿qué están observando ustedes? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo está impactando el coronavirus en el país? Bueno, estamos viendo un crecimiento exponencial, tal cual como el que ha calculado la academia. Se están presentando muchísimos más casos de los que se esperaban. Las condiciones de los hospitales están mucho peores que antes, lo cual hace de esto, como te digo, un holocausto, realmente un holocausto. Para la cifra de 570 muertos, cifras oficiales que dice el gobierno, eso no son creíbles, absolutamente no son creíbles, porque en principio, en estos momentos, ya hace más de 10 o 15 días que no se están haciendo las pruebas de PCR, aparte de que las cifras son en diferido, porque el tiempo que toma el PCR va de 15 a 18 días, de manera que cuando reportan hoy un caso es de hace 18 días, no es la realidad de hoy. La realidad de hoy se va a comenzar a ver dentro de 15 días, dentro de 18 días. Entonces, la situación es que se está agravando, los hospitales están depauperados, no se ha hecho ninguna inversión adicional. Los médicos están conscientes de que no pueden seguir arriesgando su vida si no le proveen material de protección, igualmente todo el personal de salud, y está ocurriendo un abandono masivo de los puestos de trabajo del personal de salud precisamente para cuidar su vida. ¿Qué porcentaje de cosas renunciadas? Mira, ahí No podemos hablar de renuncia. no son renuncias. No estamos hablando de renuncia, nosotros estamos hablando... Al micrófono, por favor. Los médicos no están renunciando, las enfermeras no están renunciando, por lo menos información que nos llega aquí a la Federación Médica y a los colegios de médicos. Lo que sí está sucediendo es, por ejemplo, en San Carlos, Hospital Egor Nucete, donde dieron positivo 9 médicos y 12 enfermeras, fallece un médico ginecostetra. Entonces, bueno, se crea el pánico. Y eso es lo que tenemos actualmente los profesionales. Cuando estamos observando la cantidad de médicos que se nos están yendo todos los días. Desde anteayer 10, ayer 2, hoy 1. Entonces, realmente, además de la pandemia, la parte infecciosa, en la parte anímica, hay mucho miedo, mucho temor. Y hay algunos que el diagnóstico no es por coronavirus, sino por ataque de pánico, de terror. Y hay varios médicos fallecidos con ese diagnóstico. Entonces, ves que hay diferentes formas de firmarlo. El hospital Racetti de Barinas, al doctor de Santa Bárbara de Barinas, que ingresaron, no lo atendieron como debe ser el gobierno, y estaban los médicos tratando de resolver los problemas, pero sin insumos y sin medicamentos. Y el gobernador tiene medicamentos guardados en sus oficinas, igual que en Monaga. Entonces, ¿qué está pasando? Un llamado a los médicos. Cuidémonos, cuidemos a la familia. Ante la menor duda, quédese en su casa. Si tiene alguna secreción nasal, o no huele, o algún malestar, quédese en su casa. No hay gasolina, no hay transporte, no hay medicamento, y el gobierno no está dando el medicamento necesario para que el médico hospitalizado en la terapia de Barinas, en la terapia del Victorino Santaella, y en otras terapias de los hospitales públicos, se nos están muriendo de mengua. Y eso es un crimen de lesa humanidad.
Gracias, colegas. ¿Cualquier otra información? Bien, a esta hora, 12:16 minutos del mediodía, nosotros culminamos o damos por terminada esta rueda de prensa que ofrecía la Federación Médica Venezolana por parte del presidente de esta institución, el doctor Douglas León Latera, así como también del doctor Rafael Arriaza, expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Importante destacar, ellos hacían referencia al fallecimiento de al menos 9 integrantes del sector salud durante las últimas 24 horas, durante la última jornada en nuestro país, unas cifras que no han sido detalladas por la administración de Nicolás Maduro y que continúan siendo denunciadas por representantes de la Federación Médica en Venezuela. En otro orden de ideas, exhortaron también a los integrantes de la comunidad internacional a sentarse en una mesa de diálogo junto a la Federación Venezolana de Médicos para así obtener una respuesta favorable en cuanto a el pago de un bono o de un salario ajustado alrededor a los $1.000. Aseguran que actualmente los hospitales no cuentan con las condiciones para brindar el servicio a los pacientes por COVID-19 en el país y que esta cifra de casos o de nuevos contagiados de la COVID-19 presentará un repunte en las próximas semanas y los datos que actualmente han sido presentados tienen un sentido diferido, es decir, la administración de Maduro ha sido catalogada por la Federación Médica de Venezuela, que presenta los datos de la COVID-19 con al menos 15 días de diferencia, un balance que ha sido también denunciado por la Federación Médica y que piden claridad en el asunto. Parte de la información que podemos aportar a esta hora desde la ciudad de Caracas para BPI TV, Luis Gabriel Patiño.